Muchas gracias, Michelle Polanco Alvarado, y a nuestros amigos televidentes que continúan informándose con nosotros. Menos 65.8% han caído los ingresos del sector turístico de nuestro país en el año 2020, según datos de la Cámara de Turismo. A esto también viene a sumarse el tema de las aerolíneas, las cuales apenas están operando 2 de 7 que deberían de estar operando en nuestro país. Esto por las medidas que ha implementado el gobierno. Sobre estas afectaciones económicas en el sector turismo, vamos a presentarles una nota que nos ha elaborado Christopher Guevara. La aerolínea Copa Airlines ha anunciado que postergará sus vuelos a Nicaragua. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo, asegura que ese sector lamenta dicha noticia. El aeropuerto anunció que desde julio, ¿verdad?, abrían el aeropuerto. Sin embargo, llegamos al 2021 y las líneas aéreas en su gran mayoría siguen sin operar. Nosotros estamos preocupados desde ese mismo momento de que las líneas aéreas no han podido comenzar a operar, porque entendemos que la conectividad aérea es un factor, es un elemento vital para el desarrollo del turismo en cualquier país del mundo, ¿verdad? Hasta el momento, Avianca y Conviasa son las dos compañías aéreas que tienen activas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Marzo es uno de los meses que atrae más turistas al país, esto según expertos en el tema debido a la Semana Santa y el mes de diciembre por las fiestas navideñas. Sin embargo, Valenti asegura que hay temor que se llegue la fecha anunciada por Copa Airlines y se posponga nuevamente. Mientras el gobierno no entienda que esas medidas no están ayudando a reactivar la actividad aérea en el país y con ello retomar la conectividad de Nicaragua, importantísima para el desarrollo del turismo, pues las líneas aéreas se van a ver en la obligación de estar posponiendo constantemente las fechas de inicio de operación, porque lo que están haciendo es eso, posponiendo las fechas, esperando, ¿verdad?, que el gobierno muestre alguna buena voluntad para querer resolver el problema, porque hasta el momento esta es una situación que está totalmente 100% en manos de las autoridades. Según Canatura, el sector turismo representa más del 10% del Producto Interno Bruto. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias por tu reporte, Christopher Guevara, y aquí en estudio me acompaña esta mañana el economista y catedrático Eduardo Solórzano, con quien estaremos conversando sobre este tema. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Willy, buenos días a todos ustedes, siempre activos y trabajando, los admiro mucho. Más de 500,000 de empleos directos y de manera indirecta ha generado el sector turístico en nuestro país, que ha tenido un retroceso de aproximadamente 5 años con respecto a la caída drástica que tuvo este año 2020. ¿Qué significa esto para Nicaragua? Bueno, un impacto de millones de dólares menos a recibir. Recordemos que el sector turístico es la industria sin chimenea. Ese es un término de decir que realmente genera divisas y no afecta tanto como la contaminación, pero es bien sensible. Pasaron, como dice la Cámara y dice Lucy Valenti, de 600 millones, estamos a menos de 200 millones, imagínate. O sea, lo que genera eso es impactar en gastronomía, restaurantes, servicios turísticos, guías turísticos, transporte interno, no solamente el aeropuerto porque no hay vuelos, sino también el turismo terrestre. Y esto viene a socavar más, a hundir más la parte económica, porque es un sector económico que genera mucho trabajo, mucho empleo. Ahora, algunos podrían decir, bueno, y estos que esperaban que el sector turismo creciera, pero lo que sí es cierto en Nicaragua es que es por tercer año de manera consecutiva que cae el sector turístico en nuestro país antes de la llegada de la pandemia. Claro, es que recordemos que la imagen país es importante y el término de condiciones de seguridad para el turismo es importante. Entonces, antes de la pandemia, el problema era qué tan seguro es venir a pasar vacaciones o a invertir su dinero en Nicaragua, porque el turismo es placer, es gozo, es alegría, debería ser realmente promovido de manera sistemática. Pero hoy tenemos que trabajar duro porque además del impacto de la crisis social, política y económica, el COVID vino a hundir más muchos sectores, entre ellos el sector turístico. Es realmente preocupante porque los restaurantes no tienen los lugares turísticos. Recordemos que tuvimos senderismo, tuvimos turismo de playa, turismo agroturismo, ecoturismo, pero cuando no puedes venir a un país a visitarlo y con las condiciones de migración que se ponen para poder venir a Nicaragua,
es como aislar a Nicaragua. No hay vuelo, solo hay 2 compañías, y por otro lado, todavía no hay una imagen de país que se ha rescatado. No es positiva la visión de Nicaragua como marca país en el sector turístico. Cae el sector turístico en el año 2018, cae en el 2019 y cae en el 2020, y esta vez más drásticamente por el tema de la pandemia. Si bien es cierto, por la situación de la pandemia, todos los países en el mundo se han visto afectados, ¿de qué manera podría solventar un poco de que haya una leve recuperación en el sector turístico? Hablaba usted precisamente sobre el tema del funcionamiento de la aerolínea. Hemos visto cómo Nicaragua ha quedado en la cola prácticamente de la región centroamericana con respecto a la reactivación del tráfico aéreo. Claro. Bueno, mira, hay decisiones, como decía en la entrevista anterior a Lucy Valenti, que son de la cancha del sector público, ¿verdad? Las agencias turoperadoras pudieran hacer muchas acciones de promoción, pero si no está funcionando bien el CA4, te doy un ejemplo, Centroamérica podíamos viajar solo con la cédula, eso facilitaba la movilización, el turismo terrestre, gente que venía a visitar México y después venía bajando en la área de turismo de Guatemala, Honduras, y venían a Nicaragua, o viceversa, de Panamá, Costa Rica a Nicaragua, eso se estila. Pero ¿qué es lo que pasa? El documento CA4 ahora es un problema, no podés viajar, tenés que pedir permiso. El COVID viene y te dice además que tenés que poner realmente un aviso previo a migración para que puedan ingresar al país. Entonces, no solo en las condiciones políticas del país o de inestabilidad institucional, es también la exigencia y los trámites previos para poder viajar, y afecta a los nicaragüenses. Tengo muchos amigos y amigas, colegas que quieren venir a hacer investigaciones y trabajo, y para venir a Nicaragua tienen que pasar una cantidad de trámites, y cuando llegan al aeropuerto me han dicho, si no están en la lista, aunque hayan comprado el pasaje, tengan la reserva de boleto, si no están en la lista de aprobación del Ministerio de Gobernación, Migración, diciendo no viajas. Entonces conozco casos que han perdido, han tenido que pagar porque pagar un exceso más de precio para poder viajar. O sea, son restricciones que no deberían estar sucediendo. Hemos visto cómo a raíz del estallido social hubo cierto distanciamiento, al menos en actividades públicas, tanto el sector privado de nuestro país con el gobierno, aunque de una u otra manera mantienen sus lazos. Pero en este caso hemos visto que sobre el tema de tratar de valorar estas medidas que están impidiendo el retorno de estas aerolíneas, e incluso hay empresarios, bueno, por parte de las cámaras de turismo hemos visto cómo se han pronunciado, pero incluso también Leonardo Torres, quien es presidente de las CONIMIPYMES, un empresario sandinista, también le ha hecho un llamado al mismo gobierno para que busque cómo revisar este tipo de medidas y pueda reactivarse el turismo en nuestro país. Es que la economía no tiene color partidario, funciona por una lógica como agente económico. Cuando afecta una recesión a un país de manera permanente por 3 años, y ahora vamos ya al 4.º año, que todavía se dice que va a haber un leve crecimiento, pero siempre yo digo, afecta en general a las empresas independientes, a las empresas vinculadas al gobierno y al gobierno mismo. Examinemos solo el aeropuerto, un aeropuerto cerrado por tantos meses. Tiene que tener gastos de mantenimiento, pistas, personal, y si no hay operaciones, las líneas aéreas no van a pagar eso, ni lo que pagan los turistas por ingresar al país. Entonces, es algo ilógico a veces cuando vemos que Nicaragua es el país que está más aislado ahorita de Centroamérica. Y entonces decimos, eso afecta también las arcas de la recaudación fiscal. El aeropuerto es una empresa autónoma que se debe de mantener por la generación de ingresos. Posiblemente ya tiene problemas serios financieros. Y las empresas turoperadoras y las líneas aéreas y todas están afectadas. Pero ¿dónde está el mayor problema? En los pequeños y medianos empresarios, los restaurantes, los que por ejemplo, ir a Mombacho y habían como 5 o 6 grupos de guías turísticos, eso no se está dando. O en Granada, o las partes de la visita de Granada que había una serie de artesanos vendiendo. Las repercusiones son enormes, porque no solo es cuánto turismo viene, sino lo que los turismos consumen, es el impacto. La economía en el sector turismo se mide por cuántos dólares invierte cada turista en venir a Nicaragua. Hay turismo de académico, hay turismo de médicos, hay turismo mochilero,
hay turismo que gasta solo $3 y duerme en un lugar que paga $1, que no genera grandes divisas, pero comen, consumen. Y nada de eso estamos viendo. Y el turismo nacional también. A ver, ¿cuántos de nosotros los nicaragüenses podemos darnos la posibilidad de ir a pasar 5 días a Ometepe? Si no tenés empleo, si no tenés para comprar tu canasta básica, vas a ir a gastar en algo que no tenés que economizar y administrar bien los recursos. Entonces, la repercusión es enorme cuando una economía está deprimida. Y el sector turismo es el primero que se paralizó. Recordemos en la crisis de antes de 2017-2018 que el sector turismo ya venía presentando síntomas de cierre, pequeñas empresas, etc. Entonces, es muy impactante en la vida diaria de los y las nicaragüenses. Realmente. Había cierta esperanza de que ahora en diciembre pudiesen ya retornar todas las aerolíneas, o al menos la mayor parte. No ocurrió así. Algunas han tenido que posponer las fechas, algunos están valorando regresar en enero, otros hasta el mes de marzo. Esto también, si se extiende con el tiempo de Semana Santa, va a generar otro golpe a la economía de estas empresas que están dedicadas al sector turístico. Fíjate que hay 2 momentos picos en turismo: diciembre por fin de año y Semana Santa, porque en nuestros países con una fe y creencia católica o cristiana, la Semana Santa es feriado. En otros países europeos, en Estados Unidos, no es feriado. Pero la gente viene a Nicaragua porque saben que aquí van a poder compartir con familia y todo. ¿Qué está pasando? La tramitología está pésima, y lo dijo bien la presidenta Valenti de la Cámara de Turismo. Es algo que no lo puede decidir el sector privado, lo deciden las autoridades de migración. Entonces, el efecto es tremendamente impactante en el desempleo. Aumenta el desempleo, aumenta la situación difícil de la economía del país, y las perspectivas son un rebrote ahorita en los países pudientes. Los cruceros. Recuerden ustedes cuando venían los cruceros que había una cantidad de niños y folclore y todo esperando. Y eso iba en contra de las medidas de la OPS y OMS, del distanciamiento. Entonces, hay que ser creativos. ¿Cómo manejar un turismo manteniendo la distancia social, manteniendo las medidas sanitarias? Pero lo más grave es de que en Nicaragua se promueven las aglomeraciones todavía. Y ahí va a ser alguna posible afectación con el préstamo del BID, porque el BID para fines del COVID puso clarísimo que se tomaran las medidas para reducir esto. Y entonces nosotros vemos que realmente el 1 de enero las playas estaban llenas. Eso es sano como ciudadanos, tener espacio, pero no es correcto en las medidas de prevención de la pandemia. Entonces, aquí se tiene que hacer un equilibrio entre la salud de los ciudadanos y la economía de un país. Y tiene que haber juicio, tiene que haber lógica. Lo primero es resolver el problema de las líneas aéreas, tan imposible. Pues, ¿quién va a viajar a Nicaragua si tiene que perder filas en el aeropuerto para que le digan si aparece en la lista que mandó Migración o las autoridades de aquí? Pues? Y la gente va con sus maletas y todo. Y lo he visto porque lo he visto en colegas, en amigos y en mi familia que ha querido venir. Dice que 3 veces intentos y las grandes filas, pero si no apareces en la lista, solo Migración y la compañía saben quién es el que va a viajar. Es incertidumbre. Cuando uno va a viajar, tiene que prepararse, mandar su aviso a quién lo va a recibir y hacer su agenda, si es de trabajo, o su agenda familiar. Entonces, no te permite. Nicaragua está pasando por mucha incertidumbre. Y la incertidumbre solo se resuelve con cifras claras, con datos claros, con políticas públicas coherentes y claras. Y por eso, pues, en la propuesta técnica que se hizo con los 120 profesionales, nosotros trabajamos muy seriamente el sector turismo. Es importantísimo rescatar la marca país, promover las microempresas, promover tramitología fácil y ponerle condiciones, un Estado facilitador y no un Estado obstaculizador. ¿Qué podría cambiar el panorama económico del país en este año electoral, para bien o para mal? Hay organismos como la CEPAL que han manifestado que puede haber un leve recuperación económica. Otros, como el Banco Mundial, dicen que Nicaragua será la única nación en Centroamérica que no va a crecer económicamente. Por primera vez en más de 100 años, fíjate bien, en más de 100 años, la economía está tan afectada, todos los países en negativo. El problema no es solo eso, el problema es que Nicaragua
tiene 3 años de estar en negativo, sin una salida clara por falta de voluntad política y de un arreglo social y económico que signifique rescatar los valores del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nicaragua, estamos diciendo que los organismos dicen que vamos a disminuir, vamos a decrecer menos. Fíjate bien, se ha querido manipular mucho esa información. Una mejoría, obviamente, si vos estás 11 grados abajo, y que es la acumulación de los 11 puntos que hemos perdido en 3 años, y en vez de bajar a la 12ª grada, regresás a la 10ª grada, lo que estás diciendo es que estás consiguiendo disminuir el golpe negativo. Pero todavía no está, mira, -7, -6, el Banco Central -5, no hemos todavía cerrado las estadísticas macroeconómicas de 2020. Entonces todavía no sabemos si va a ser -2, -4. Y 2021, con un año electoral, donde hay mucha incertidumbre, pues yo dudo que haya un crecimiento. Ojalá. Por parte del gobierno, estima que la caída del año pasado pudo haber estado entre 1.5 y 2.5. Sí. CEPAL decía, y FUNIDE, -5, -6. Mira, eso es como cuando estás en una unidad de cuidados intensivos y te dicen que si el tubo que te van a poner aquí va a ser de 5, de 6 o de 4. Tubo es tubo y vas a necesitar oxígeno. Entonces, Nicaragua es una economía que está en la UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Se quiere aparentar que está bien, ¿verdad? Y entonces quiero decir esto porque realmente no solo es sacarlo de la condición de cuidados intensivos, sino mantener una estabilidad en las políticas públicas. Y cuando nosotros vemos que viene un año electoral, que todavía no se han definido cómo se van a manejar la contienda electoral, y hay una gran incertidumbre por todas las iniciativas de ley que se aprobaron de una vía súper rápida, que no promueven el voto, sino más bien intimidan. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir los economistas? Y lo puede decir cualquier ciudadano con sensatez. Hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, quiere decir que no hay certeza. Es lo contrario. Un diagnóstico, y los médicos lo saben, un diagnóstico con incertidumbre es diferente a decir, ya tenemos los síntomas y ya podemos rescatar al país. Los síntomas del país han sido desempleo alto, falta de políticas que ayuden a los pensionados, necesidad de transformar la economía a un modelo diferente al que venía. O sea, son transformaciones de corto, mediano y largo plazo. Pero el primer paso es la transición a la democracia. Si no hay democracia, las ayudas internacionales van a ser menos. Y no porque quieran los ciudadanos, ni porque yo lo diga o lo diga usted, es porque realmente hay políticas internacionales, de derecho internacional, que son las que rigen la comunidad internacional. En un año electoral, más allá de la figura de quién pueda o no ser el presidente de una nación, la ciudadanía debería estar mucho más atraída por esas propuestas económicas que se les ofrecen. Mira, nosotros, y realmente agradecemos muchísimo a la unidad médica, trabajó una propuesta en la Comisión de Salud, bueno, excelente, no lo hubiéramos podido hacer los economistas. Nosotros creemos que hay capacidad técnica en Nicaragua para sacar el país adelante, que hay gente comprometida con la nación, con visión de nación, y esas propuestas técnicas de 3 áreas, social, económica e institucional, con los ejes transversales que se dieron a conocer ayer, llegan realmente a impactar la esperanza, Willy, la posibilidad de ver una luz en el túnel oscuro y la posibilidad de que, digamos, conocemos cómo está el paciente, cómo está la economía, cómo está la institucionalidad y sabemos cómo lo podemos sacar. El problema es que los que toman las decisiones no somos los técnicos, son los políticos. Y aquí los políticos yo les hago un llamado. Lean las propuestas técnicas de más de 120 profesionales que sin haber cobrado un centavo, y en eso quiero ser bien claro, y lo puedo decir por mí y por todos mis colegas que trabajamos en las comisiones, nunca cobramos un solo dólar e invitamos a 120 funcionarios públicos que hagan lo mismo, que trabajen y no cobren por 10 meses para que ayuden en el presupuesto general de la República. Y a los diputados los invitamos a reducir sus gastos para que haya para salud, para educación. Es parte pues del panorama, las propuestas que están dando algunas agrupaciones políticas, y por parte del gobierno seguramente vamos a ver qué trae, qué le ofrece a la ciudadanía, algún tipo de plazas de empleo, ya que se ha perdido tanto durante estos años, y habría que ver pues ese panorama electoral. Sus breves conclusiones. Definitivamente está en manos de todos y todas nosotros sacar este país adelante. No solo es el sector público, también el sector privado,
también la sociedad civil. Y Nicaragua es de todo. Tenemos que ver por Nicaragua, salvar a Nicaragua. Y debe ser motivo de orgullo para el turismo. La imagen país es importante. ¿Cuál es la imagen que se ve? ¿La de una Nicaragua estable, democrática, sostenible? ¿O con temor un turista de venir a Nicaragua? El llamado es, juntemos creatividad, voluntad, con visión de nación y no con visión de ambición personal. Y ese es el llamado de nosotros. Muchas gracias, Eduardo Solórzano, economista y catedrático, quien nos ha acompañado esta mañana. En Nicaragua prevalece el sector informal. ¿Cuáles son las perspectivas para este año 2021? Veamos la siguiente nota que nos ha preparado Christopher Guevara. Muchas empresas han tenido que cerrar operaciones dejando sin empleo a miles de cabezas del hogar. Organizaciones como FUNIDES y la CEPAL han dicho que la economía en Nicaragua tendrá una mejora en este 2021. A criterio de Luis Núñez, experto en temas económicos, el sector informal se espera que sea uno de los dinamizadores de la economía en este año. ¿Cuál es la perspectiva para este año del sector informal? Seguir sobreviviendo, porque desgraciadamente, y eso es lo triste del trabajo informal, es que es de sobrevivencia, gente que trabaja, que anda en las calles, que puede vender cualquier cosa, pero que no tiene mayores posibilidades, un horizonte hacia el futuro, un horizonte de crecimiento. La mano de obra que está a espera de oportunidades laborales siempre están desarrollando ideas que le produzcan sumar. Para Leonardo Torres, presidente de la CONIMIPYME, el financiamiento por parte de los bancos a quienes se inicien en el emprendedurismo es una de las ayudas al sector. En 2021 el crédito empiece a otorgarse de mejor manera, que consigamos nuevos financiamientos nosotros como CONIMIPYME, así como conseguimos los 50 millones de dólares del BESI, más los 20 que nos autorizaron para este año, que tengamos ese financiamiento dirigido hacia ese sector también y hacia las MIPYMES, porque si eso no se hace de esa manera, no vamos a lograr las metas que nosotros nos hemos establecido para el 2021, aún con elecciones y todo lo que os querrá. La economía en sí misma está demostrando desde abril del 2020 que el IMAE viene creciendo, estábamos en menos 9,6 el IMAE y cerramos prácticamente con números positivos en el IMAE de noviembre y diciembre. Según Torres, en el país hay más de 172,000 personas en el desempleo abierto, lo que generó que en el 2020 más de 12,000 personas decidieran emprender. Christopher Guevara, Acción 10. Y de esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos.